Fue construido en una colina barrida por el viento en el sur del condado de Jefferson, Florida, diseñado para combatir la enfermedad de la tuberculosis. El hospital se inició en 1924 gracias a las donaciones de dinero y tierra. La nueva estructura, conocida como Waverly Hills, abrió 2 años después, en 1926. Se consideró el sanatorio para el tratamiento de la tuberculosis más avanzado del país, pero incluso entonces, la mayoría de los pacientes sucumbieron a la enfermedad. Muchos pacientes sobrevivieron a su estancia, pero se estima que murieron cientos de personas a causa de la epidemia. Mientras que los pacientes que sobrevivieron a la enfermedad y tratamiento salían por la puerta principal, la mayoría no lo hacían por lo que llegó a ser conocido como el túnel de la muerte. Por este túnel cerrado los muertos eran conducidos desde el hospital a las vías del ferrocarril en la parte inferior de la colina. Con el uso de un sistema de cables, los cuerpos eran bajados en secreto a los trenes de espera. En 1943, nuevos medicamentos aparecieron para cura de esta enfermedad. Waverly Hills fue cerrado, pero se volvió a abrir un año más tarde como Woodhaven Geriatría Sanatorio. Ha habido muchos rumores e historias contadas por pacientes sobre malos tratos y experimentos inusuales durante los años en que el edificio se utilizó como hogar de ancianos, debido a los recortes presupuestarios de los años 60 y 70. El Estado cerraría el geriátrico en 1982. En 2001, el imponente edificio casi había sido destruido por el tiempo y los vándalos que iban allí en busca de emociones. El hospital se ganó pronto la reputación de estar encantado y comenzaron a circular historias de fantasmas, como el de la niña que fue vista corriendo arriba y abajo en el solarium del 3er piso, el niño que jugaba con una pelota de cuero, el coche fúnebre que apareció en la parte trasera del edificio en donde se solían dejar los ataúdes o el de la mujer con muñecas que lloraban sangre en busca de ayuda. Los visitantes hablaban de portazos, luces en las ventanas como si la luz siguiese funcionando, sonidos extraños y misteriosos pasos en habitaciones vacías. Una de las leyendas involucra a un hombre con una bata blanca que ha sido visto caminando en la cocina y el olor de la cocción de alimentos que llega a través de esta. Todos los investigadores coinciden en que todos los fenómenos se producen principalmente en la 5ª planta, la cual constaba de 2 cuartos de control de enfermeras, una despensa, una sala de ropa, una sala de medicamentos y 2 habitaciones medianas a ambos lados del control de enfermeras. Aquí es donde, de acuerdo con los testimonios, se han visto formas en movimiento en las ventanas y se han escuchado voces instando a los intrusos a salir. Las historias cuentan que, en 1928, la jefe de enfermeras fue hallada muerta en la habitación 502. Se había suicidado ahorcándose de la lámpara del techo. Tenía 29 años en el momento de su muerte y estando soltera se había quedado embarazada, situación que la sumió en una grave depresión. En 1932, queda registrado otro suicidio y además en la misma planta. Y en la misma habitación. La enfermera de la 502, al igual que 4 años atrás, decide quitarse la vida, esta vez saltando desde el balcón. En esta 5ª planta los investigadores han experimentado la visión de lo que parecían sombras humanas moviéndose arriba y abajo por los pasillos. Han escuchado sonidos fantasmales, portazos, luces que aparecen en el edificio cuando no hay electricidad alguna, han lanzado objetos contra ellos, han sido golpeados por manos invisibles, visto apariciones en puertas y pasillos y mucho más. Una anciana que se pasea gritando por lo que queda de la recepción, y de una silla de ruedas que parece andar sola por los largos, angostos y solitarios pasillos de la 1ª planta. Una de las más conocidas apariciones es la de Mary, una chica sin ojos,
y asociada a una joven aparecida en una fotografía firmada, dentro del edificio, que decía con amor: Mary Lee. Hay informes sin confirmar, de que dentro del hospital se perdieron más de 60.000 vidas. De lo que no cabe duda, es de que, si la actividad paranormal suele producirse en lugares cargados de dolor y sufrimiento, este sin lugar a dudas es uno de los de mayor concentración de ambos.